Había estado como pensando, investigando, y creo que también esta cuestión del mal aire es algo con lo que crecí, aunque no le dijeran mal aire, ¿no? Pero sí había una especie como de entidad o cosa que no sabemos cómo nombrarlo, pero que nos enferma por la voluntad negativa de otra persona hacia ti. He visto que justamente el mal aire, el susto, el mal de ojo, están muy muy presentes todavía en nuestro país, en nuestra cultura, sobre todo en contextos citadinos, sí diluidos, pero sí bastante existentes y sí bastante fuertes, ¿no? Había pensado justamente para nuestro proyecto sacar algo que fuera muy 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 personal, muy específico y muy fuerte para mí, como justamente en esta idea de ir hacia adentro, de hacer una introspección, de la primer disección de mi introspección, que coincidió también en una introspección que permitió el momento de parar por la pandemia, de encerrarme por la pandemia. Empecé a pensar en trabajar un poco con mis enfermedades, ¿no? Entonces la primera creo que sí es esta de la tiroides, y es de las más fuertes para mí. Realmente el padecimiento tiroideo no tiene una explicación científica, ¿no? Es un padecimiento tiroideo autoinmune, o sea, quiere decir mi propio cuerpo reaccionó por varios momentos, circunstancias, pero definitivamente por presión colonial, machista, mi cuerpo estresó al punto de desequilibrar mi tiroides, y desequilibrando la tiroides, pues desequilibrando todo mi cuerpo. Con la pandemia, justamente un problema que yo misma había escondido, porque solamente tomaba medicamentos que me habían dicho ya con eso estás bien, y yo estaba bien, ¿no? O sea, estaba más o menos parada, más o menos hablando, más o menos trabajando, ¿no? No sabía qué era estar bien. Con la pandemia empiezo como a buscar otras opiniones de médicos, y empiezo a analizarme, o sea, hacer análisis clínicos, y veo que sí, que no estoy bien. Y bueno, es un proceso como muy fuerte de introspección personal, y justamente quería sacar ciertos momentos de esos procesos, hacerlos estas telas. Entonces todo es material sintético, es tela de organza, de fibras sintéticas, ¿no? Y ahora justamente por eso quería trabajar con este material sintético, hablando de mis enfermedades, ¿no? Pero al mismo tiempo algo que tiene relación con el aire, algo que está transparente, translúcido, como es un fantasma. Yo estaba pensando mucho en la imagen del fantasma, porque los pensamientos y la colonialidad, o sea, ya no somos una colonia de ningún país, pero pervive, está ahí. Por eso las hice así, como cada una hablando de padecimientos. La tiroides podría decirse que es un padecimiento biológico. El hipertiroidismo, hipotiroidismo es una cosa ya muy determinada por la ciencia occidental, ¿no? Pero ¿qué condujo a ese hipertiroidismo, a ese hipotiroidismo? Eso no está determinado por una ciencia occidental. Un entorno social violento que me estresó. Sí, ahora sí están investigando que el estrés y la tiroides están totalmente relacionados. Como esta cuestión que dijeran es un padecimiento cultural, pues eso es un padecimiento cultural que tiene repercusiones específicas, biológicas, hormonales, reales. A partir de esta revisión de la tiroides empecé a revisar todo, y era una casa que estaba en ruinas. O sea, mi cuerpo era una casa que estaba abandonado, en ruinas, tirado por mí misma a la calle, despreciado por mí misma. Empecé a revisar, otro es justamente de la escoliosis. Tengo escoliosis y tengo una rotación de la cadera. Me preguntaba, ¿por qué escoliosis? Bueno, sí, mi abuelo tiene escoliosis, mi padre tiene escoliosis. Pero no solamente es eso, la quiropráctica que me atiende dice la deformación de la cadera es por cómo nos sentamos, ¿no? Pero no solamente de cómo nos sentamos, es de estar sentados. Como era una niña que tenía que ser una niña buena, una niña bien portada, las niñas bien portadas no andan brincando, dando vueltas y pataleando, sino están sentadas, quietas, calladas, haciendo sus deberes de casa o de tarea o de lo que sea, ¿no? Para mí eso, o sea, estar quieto, estar sentado, a mí me retumba en estar anulado, ¿no? Existes, pero tienes que existir anulado para no generar incomodidad, ¿no? Porque si eres alguien
que preguntas, si eres alguien que cuestionas, si eres alguien que hablas, si eres alguien que te mueves, si eres alguien que generas energía, eres alguien incómodo, ¿no? Para una sociedad dominante, ¿no? Para un sistema de sociedad que quiere dominarte, necesitas estar sentado, ¿no? Y entonces ahorita están todos los estímulos para estar sentados y hay un montón de gente trabajando sentada frente a una computadora en silencio, sin moverse, ¿no? Había pensado como que el sistema colonial quiere que nos movamos cuando tuviéramos que hacer las cosas más lentas y no quiere que nos movamos cuando nos tuviéramos que mover, ¿no? O sea, todo el tiempo es producción, 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 más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más. Y estamos todo el tiempo en esa presión de ser personas productivas, de estar medio vivos para producir y producir y producir y generar y generar y generar. Cuando tuviéramos que tener un proceso más apegado a la naturaleza que es lento, o sea, es un proceso cíclico, lento, que tiene su tiempo. La cultura está impulsada, orientada a que nos estemos autoenfermando, autoatacando, como justamente una enfermedad autoinmune que es la tiroides y varias más. Entonces, ese va en ese sentido, ¿no? Como esa relación de una columna, pues sí, de un cuerpo deforme, porque eso es lo que es un cuerpo que tiene una deformidad por un proceso social de postura, ¿no? Los raramuris, por ejemplo, consideran que nada más hay 5 posturas del cuerpo humano. Entonces son muy importantes esas 5 posturas, no es nada más estar sentado. Estar sentado tiene un momento específico para estar sentado, hay un momento para estar acostado y hay un momento para estar de pie. Y lo que ellos consideran es, por ejemplo, que siempre hay que estar de pie y caminando, porque el sol siempre está de pie y caminando. El caminar bien, para ellos no solamente es un acto corporal y físico, sino es un acto ético, es un acto de ir caminando en la vida por el camino de Onoruame, el camino ético, el camino correcto, el camino de comunidad, el camino donde no desequilibras la comunidad ni el mundo, ¿no? Por ejemplo, ellos nada más trabajan 4 horas, ¿no? Su trabajo, el trabajo de los raramuris es sostener el universo y caminar bien. Entonces trabajas nada más 4 horas, porque si trabajas más tiempo es una afectación para ti y para el espíritu. Y eso es lo que he estado buscando para reconfigurar en mí. No puedo ahorita trabajar 4 horas, desgraciadamente, porque me quedo sin comer, pero sí pensar en que tengo que integrar el momento de descanso, que no lo tengo integrado porque estoy en esa cultura de productividad, pero eso todo es a base de a costa de nuestro cuerpo. Y justamente en esa cuestión de más, es esta pieza que trabaja con esa demanda de hacer más, ¿no? O sea, la demanda de estar haciendo más, de estar buscando más. De repente encontré que en mi cabeza estaba yo, por ejemplo, aquí sentada y pensando, me gustaría estar haciendo ahorita un shipe y qué tal si le pongo este, qué tal si le pongo el otro. O estaba en otro lado y estaba pensando y quisiera hacer esto y quisiera hacer lo otro y quisiera hacer aquello. Y de repente empecé a contar cuántas personas necesitaría para poder lograr hacer todo lo que yo quisiera hacer. Dije, trabajando 8 horas o 10 horas, como 20 personas. Quizá haría todo eso y estaría en todos esos procesos que no podría dominar porque solamente es una cuestión ansiosa y diría, ay no, necesito otros 20 y así me voy, ¿no? Entonces, esta cuestión de querer hacer y una especie de creatividad, pero ya una cosa desbordada así a lo ansioso me estaba generando mucha ansiedad, porque ¿a qué lleva eso? A una situación de insuficiencia, así a un recalco machista con el que me tatuaron así en el alma de eres insuficiente. ¿Por qué? Porque eres insuficiente, porque no eres un hombre. Y eso nos lo tatúan así. Entonces, bueno, en todas estas investigaciones he visto muchos podcasts de cómo las mujeres tenemos una cosa que le dicen el síndrome del impostor. Y en fin, entonces esa va en respecto a esto. Y realmente
sí ha disminuido la cuestión. Un poco, creo que ver esta pieza así con todas estas manos ansiosas y queriendo hacer, o sea, esto sí me hace como pensar mucho en que no quiero seguir haciendo esto, no quiero seguir haciendo estos procesos. El otro, el de hambre, pero más bien estaba pensando que era una sensación de insaciedad, ¿no? Como no estar saciado nunca, ¿no? Querer más y más y más y más, querer tener más, querer experimentar más, querer probar más, vivir más, etcétera, más, todo más, ¿no? Entonces dije, ¿qué diferencia hay? No, trabajar más. Me encanta, sí me gusta mucho trabajar. Y ya después de varios años de trabajar más de 10 horas al día, llega un punto que el cuerpo te dice no. No por las buenas o no por las malas. Siempre he pensado que las cosas son cuestiones de sumas. Hay unas ecuaciones que se van sumando donde uno es partícipe y otras no, muy pocas no. El pensamiento purépecha yo creo que es parte de lo purépecha que se me quedó en el cuerpo, que bueno. Lo interesante, lo que se me hizo así revelador es la idea justamente de empoderar, o sea, la enfermedad no es una cuestión para ser inservible, como para tener una especie de mancha que ya no puedas borrar, o como para decir eres una menos persona por estar enfermo. No, la enfermedad es una especie de proceso para empoderar al sujeto que la tiene, para ver cómo ese sujeto, cómo reacciona, cómo trabaja, cómo transforma la enfermedad. Estas cosas que son, digamos, occidentalmente feas, ¿no? O puntos muy vulnerables y muy duros de aceptar de mí, y eso es lo que estoy buscando, cómo puedo hacer para transformarlos, ¿no? ¿Qué de esto estoy transformando en mí para generar algo que quizá le pueda servir a alguien más? Quedaría la última, que es identidad. Sí, la identidad, pues justamente es ese proceso de sobrepensamientos y esas múltiples capas de colonialidad puestas unas encima de otras que hacen que tenga varias percepciones distorsionadas de mi persona. Y creo que eso es lo que nos genera varias percepciones de lo que yo soy o de lo que yo pudiera o no pudiera ser. Sí, estaba pensando en cómo esta, por ejemplo, se curaría con la aceptación de que no solamente soy una sola persona, ¿no? O sea, no solamente soy esta persona aquí, María Sosa, artista que habla e investiga sobre colonialidad y eso. También soy una persona que le gusta hacer tamales y que le gusta tener plantas. Soy una tía, ¿no? Soy muchas personas y muchas de esas personas que yo soy las he despreciado. Y justamente creo que necesito empezar a recolectar las demás Marías y las demás Guadalupes. Ir haciendo Ir sanando. Uh-huh. ¿No? Ir sanando. También es un proceso. Ir haciendo una ONU.